Y trabajadores del registro civil insistieron en radicalizar la movilización si no inician una mesa de diálogo con el gobierno. Queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto con Carolina Vélez. Carolina, muy buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes. Claro, porque ya tú bien lo decías, a partir de la semana pasada se tensionó todo lo que ha sido este ambiente y este conflicto entre el gobierno y los trabajadores del registro civil. También sabemos ya lo que pasó durante el viernes cuando la ministra del Trabajo dijo que el servicio se iba a reponer durante este día lunes, eso sí, con la condición de que los trabajadores depusieran el paro, mientras que el registro civil respondió señalando que el movimiento se iba a radicalizar a partir de este lunes y que se iban a acabar los turnos éticos. Eso es justamente entonces lo que se espera para el día de mañana y en esta jornada previa, pese a que no existen reuniones ni tampoco hay información acerca de algún acercamiento entre el gobierno y los trabajadores del registro civil, sí se ha dicho que esta es una jornada clave para decidir qué es lo que va a pasar posteriormente durante este día lunes. Nosotros nos encontramos justamente en una ceremonia de celebración del Día del Trabajador Inmigrante y en esta celebración, como te decía, participó la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Ella daba cuenta de lo mismo que se había señalado por parte del gobierno, señalando, que la idea es que los trabajadores puedan volver a trabajar para poder reponer cualquier mesa de negociación o cualquier mesa de diálogo para entonces conversar y poder llegar a un punto de acuerdo. Eso fue entonces el planteamiento que sostiene el gobierno durante esta jornada y también aseguró que la huelga hasta el momento continúa siendo ilegal. Pasemos a revisar lo que fueron esas palabras. Aquí no se ha vulnerado ningún derecho, por lo tanto soy clara y categórica. Aquí se está vulnerando los derechos de la ciudadanía, que no pueden inscribir a sus nacimientos, que no pueden hacer los trámites de funciones, que no pueden sacar certificados, que no pueden contar con sus certificados y con sus documentos para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Por lo tanto, creo que basta de eufemismos. Aquí no se están vulnerando los derechos de los trabajadores del registro civil, sino que los trabajadores del registro civil que insisten en esta paralización están vulnerando los derechos de hombres y mujeres que con esfuerzo todos los días hacen un tremendo sacrificio para salir adelante. También se ha acusado represión de parte del gobierno por los trabajadores de este sindicato del registro civil y principalmente de su presidenta Nelly Díaz. Ella lo decía, el viernes se está intentando vulnerar los derechos de los trabajadores y de ahí entonces la pregunta que se le formula hoy día a la ministra del Trabajo. Y como les decía, entonces esto no es una jornada que se va a vivir con bastante tensa y también fue lo mismo que pasó ayer. Ayer también Nelly Díaz decía con respecto entonces a que se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores y que por lo tanto ellos iban a seguir movilizados sin deponer su movilización para que sea esto un prerequisito para formar una mesa de trabajo con el gobierno. El gobierno también respondió señalando que no se debe anteponer a la ciudadanía para conseguir acuerdos, que no se les debe dejar como rehenes y lo que se hizo de ayer durante la jornada fue que los trabajadores se reunieron en las oficinas del registro civil, en la central ubicada ahí en Huérfanos, y también entonces cuando estaban reunidos llegó Carabineros para dar cuenta acerca de un nuevo instructivo que había mandado el director actual de registro civil, Luis Acevedo, que fue solamente confirmado el viernes en el cargo. ¿Qué decía este instructivo? Que Carabineros tenía que evitar la entrada de los trabajadores, no así como había sido anteriormente durante los días del paro, para que ellos no pudiesen registrar el ingreso a las oficinas y también para que se evitara una posible toma. Pasemos a revisar lo que fue entonces el resumen con respecto a estas declaraciones cruzadas entre el gobierno y los trabajadores del registro civil. Estamos ya la quinta semana y estamos igual que el primer día, en punto muerto, sin ningún acuerdo. El lunes hay muchas organizaciones sociales que nos van a venir a acompañar y aquí estamos, la movilización sigue el lunes. ¿Han recibido llamadas del nuevo director? No conocemos al nuevo director, no hemos recibido ninguna llamada del nuevo director. El día lunes no lo conocemos, no se ha presentado a ningún funcionario de este servicio. Bueno, y entonces a estas palabras daba justamente respuesta también el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, en una actividad que tuvo fuera de Santiago, así que también pasemos a revisar lo que fueron esas palabras. No puede ser que los que estén en medio del conflicto y a quienes afectemos sean los ciudadanos, que esta idea de radicalizar la movilización solo hace más daño a los chilenos
y que lo que le hemos planteado es que depongan la movilización para volver a dialogar. Si ellos quieren diálogo, nosotros estamos disponibles para eso, pero no con los ciudadanos de rehenes de por medio, porque el efecto de eso nos parece que no lo está pagando el gobierno, sino que los chilenos y chilenas que no pueden hacer miles de gestiones indispensables. Bueno, y también el mundo político no ha estado ajeno a las impresiones de lo que ha sido este conflicto hasta el momento, y justamente ayer en CNN Prime nosotros conversábamos con el diputado Ernesto Silva de la UDI, y él lo que señalaba es que en la Constitución chilena actualmente, y como ya ha sido la postura que ha dicho el gobierno, no sería legal una huelga de trabajadores del sector público, y que por lo tanto el gobierno estaba en todo derecho de poder sacar a los trabajadores, prácticamente despedirlos. Algo que no ha tenido un apoyo transversal dentro del mundo político, pero también primero, como les decía, pasemos a revisar lo que fueron estas declaraciones. ¿Qué es lo que dice la Constitución chilena respecto de los funcionarios del sector público? ¿Tienen derecho a ir a paralización o no? No. ¿Qué es lo que la presidenta está aplicando esta Constitución? En este caso, no la está aplicando. Deberá sancionar a los funcionarios. Incluso debieran perder sus cargos algunos después de sumarios, porque, mire, acá lo que ha pasado es que se instaló una práctica de negociar presionando, ¿ya? La gente que está en su casa, que está teniendo niños, que sus familiares fallecen y necesitan un certificado de función, observan cómo el gobierno está así durante varias semanas, hasta que ya se dio cuenta que el escándalo era muy grande, sin poner las cosas en orden, si acá tiene que haber orden. Y en eso yo creo que la ministra Blanco, que espero que solucione esto de aquí al lunes, tiene una responsabilidad enorme. Dando cuenta también entonces de lo que ha sido esta otra parte del paro del registro civil, y que tiene que ver con cómo ha afectado a la ciudadanía, la espera de documentos y también la gran cantidad de estos trámites que no se han podido realizar. Estas palabras también tuvieron respuesta durante la jornada justamente de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien decía que esa no es la solución para acabar con un conflicto, y que por lo tanto también hace un llamado al gobierno a poder reponer cualquier instancia de diálogo que permita destrabar este conflicto. Pasemos también a revisar eso. Yo tengo la impresión de que el peor camino es seguir aquilatando las tensiones a partir de declaraciones inapropiadas. Creo que el camino no es decir vamos a despedir a los trabajadores, acá debemos hacer esto. Lo importante es que se trata de buscar, y nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, el camino del diálogo sin que eso vulnere los derechos de los trabajadores. Por eso hemos acompañado el recurso de protección de la semana pasada, y esperamos que el camino del diálogo efectivamente se pueda retomar, pese a los niveles de tensión que evidentemente genera un mayor nivel de radicalidad. Yo creo que ahí quien debe hablar es el gobierno. La presidenta de la asociación ha sido muy clara en señalar que acá se debe retomar el diálogo, y yo entiendo que ese es el camino que se debe seguir. Un conflicto entonces que continúa sin solución, y que mañana podría tener entonces un día clave. Ya han pasado más de 5 semanas de esta paralización, y entonces mañana ya podría venirse la radicalización del sistema, acabando con los turnos éticos que hasta ahora habían mantenido los trabajadores del registro civil, y también en tanto con la respuesta del gobierno de poder instalar de la forma que sea el servicio para la ciudadanía. Bárbara. Así es, Carolina, muchas gracias por tu reporte. Hasta pronto.